¿Qué ocurre cuando un pequeño país africano, sin salida al mar y con fama de carecer de recursos, decide desafiar a las grandes potencias y conquistar el espacio? Durante mucho tiempo, el cosmos fue un territorio exclusivo de Occidente. Estados Unidos y Europa dominaban los satélites, las imágenes y toda la información que pasaba por encima de África. En pleno Sahel, sin embargo, Burkina Faso alteró esa realidad con un acto audaz e inesperado, dando un paso que resonó por todo el planeta. Imagina por un momento la magnitud de este desafío. Durante la Guerra Fría, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética se libró, en gran parte, en el espacio. Lanzar un satélite era cuestión de prestigio, poder y control. Cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik en 1957, el mundo comprendió que dominar la órbita terrestre era sinónimo de controlar el futuro. Décadas después, nadie esperaba que una nación del Sahel, como Burkina Faso, pudiera siquiera soñar con tal hazaña. Un país rodeado de sequía, con dificultades económicas y sin acceso al mar, logró lo impensable. Lanzó al espacio 3 satélites militares, fabricados por sus propios ingenieros. No fue solo un logro tecnológico, fue un mensaje claro y contundente. Ya podemos mirar desde arriba, ya no pueden ocultarse. Estas palabras, pronunciadas por el capitán Ibrahim Traoré en la sala de control, resonaron desde Ouagadougou hasta el último rincón del continente, y más allá. Este acto desafía de frente la supremacía de Occidente. Por primera vez, una nación africana prueba que romper el monopolio espacial occidental es posible y que las reglas globales pueden cambiar. Burkina Faso, con coraje y visión, marca el inicio de una revolución tecnológica africana. Pero esto no se limita a satélites ni cohetes. Es la puerta para que África controle su propio destino, vigile sus recursos y defina su futuro. ¿Logrará el continente aprovechar esta oportunidad para ganar autonomía y protagonismo? ¿O volverá a caer bajo la sombra de la dependencia extranjera? La historia detrás de este lanzamiento es tan sorprendente como el propio logro. ¿Cómo logró Burkina Faso lo que parecía imposible para muchos? Durante décadas, contemplar las estrellas desde África fue un privilegio ajeno. El cielo burkinés, inmenso y antiguo, era vigilado, dominado por poderes extranjeros. La idea de que un país como Burkina Faso, sin litoral y escasos recursos naturales, pudiera asumir el control de su espacio, era considerada una utopía por la mayoría de los analistas internacionales. En la historia reciente, existen paralelos que ilustran este tipo de desafíos. En los años 70, India era vista como un país incapaz de desarrollar una industria espacial. Sin embargo, con el tiempo, la Organización de Investigación Espacial de la India, ISRO, logró hazañas impresionantes, como el envío exitoso de una misión a Marte. El caso de Burkina Faso recuerda a esa India pionera, pero en un contexto mucho más adverso y con menos recursos, lo que hace el logro aún más admirable. Burkina Faso desafió todos los pronósticos. No permitió que la geografía ni la economía dictaran su destino. Bajo el liderazgo audaz de Ibrahim Traoré, capitán militar convertido en símbolo de visión y coraje, Burkina Faso se lanzó a una misión capaz de transformar la historia del continente. Traoré comprendió que el poder genuino no reside solo en la tecnología, sino en la voluntad colectiva de romper cadenas. Su objetivo era diáfano. África debía dejar de ser espectadora y convertirse en protagonista, capaz de observar y proteger sus cielos con recursos propios. Esta empresa era mucho más que un salto tecnológico. Era una declaración de independencia, una advertencia al mundo entero. El proyecto espacial burkinés nació entre reuniones modestas y presupuestos ajustados. Jóvenes ingenieros, formados en China, esbozaron el diseño de una plataforma de lanzamiento móvil, adaptada a las duras condiciones del Sahel. Carecían de equipos sofisticados, pero abundaban en determinación y una visión compartida de futuro. Para materializar esta visión, Burkina Faso forjó alianzas estratégicas. La colaboración con China fue fundamental. Ofreció acceso a conocimiento, formación técnica y apoyo logístico,
permitiendo evitar la dependencia tradicional de Occidente. Cada avance se gestionó con cautela y discreción, conscientes del riesgo político de desafiar el statu quo internacional. El lanzamiento, realizado en lo profundo del desierto del Sahel, fue un acto silencioso pero monumental. Sin alardes mediáticos, 3 satélites burkineses ascendieron hacia el espacio, marcando un antes y un después en la soberanía tecnológica africana. Lo que para muchos era fantasía, se convirtió en un logro tangible y medible. No solo estaba en juego el prestigio de Burkina Faso, sino la dignidad de todo un continente. África, históricamente consumidora de tecnología, se elevaba al rango de productora y dueña de su destino espacial. El riesgo era enorme. Un fallo significaría reafirmar prejuicios coloniales y perder el impulso para inspirar a nuevas generaciones. Pero el éxito, como el que logró Burkina Faso, sembró la semilla de una nueva era de orgullo, autonomía y relevancia internacional. Sin embargo, este camino hacia la soberanía espacial no estuvo exento de desafíos. Tanto dentro del país como a nivel global, surgieron tensiones y amenazas que pondrían a prueba la verdadera solidez de esta revolución. El éxito del lanzamiento no pasó desapercibido. Pronto, las reacciones internacionales y las intrigas internas revelarían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Romper el monopolio del espacio exigió un precio más allá de la tecnología. Cuando Burkina Faso, sin acceso al mar y con recursos escasos, logró colocar sus primeros satélites en órbita, el mundo contuvo la respiración. No era solo un avance técnico, era una grieta profunda en el equilibrio mundial de poder. El inesperado éxito de Burkina Faso, subestimado durante generaciones, desafió la lógica geopolítica y tecnológica de Occidente. Nadie imaginó que un país africano, tantas veces ignorado, se convertiría en epicentro de una revolución espacial. Esta hazaña obligó a repensar quiénes tienen derecho y capacidad de conquistar el espacio. En Europa y Norteamérica, las reacciones no tardaron. Crecían la preocupación, las críticas y los análisis sobre el impacto de una autonomía africana sin precedentes. El temor a perder control sobre la vigilancia orbital encendió debates en los centros de poder. Los titulares hablaban de una sorpresa africana capaz de poner en jaque a las potencias tradicionales. Detrás del logro estaba Ibrahim Traoré, capitán convertido en símbolo de autodeterminación. Su visión inspiró a una generación de ingenieros burkineses, muchos formados en universidades chinas, que avanzaron con ingenio y resiliencia. Trabajaron con recursos mínimos, reutilizando materiales locales y adaptando sistemas bajo condiciones extremas del Sahel. La comunidad internacional no pudo ignorar el giro. El lanzamiento de los satélites marcó un antes y un después en la diplomacia africana. Países vecinos, acostumbrados a depender de vigilancia extranjera, estudiaron el modelo burkinés y empezaron a replantear sus propias estrategias. África, hasta entonces espectadora, tomaba el escenario y creaba nuevas alianzas y tensiones. En Occidente, la idea de una potencia africana en el espacio aún parecía inverosímil. Sin embargo, la precisión y eficiencia de los satélites burkineses igualaron, e incluso superaron, los parámetros de grandes potencias. Dejó de ser cuestión de ayuda internacional. La competencia ahora era real en el mercado tecnológico y de inteligencia global. Pero el cambio más profundo ocurrió dentro del propio país. Bajo la dirección de un equipo joven, el proyecto se volvió motor de transformación social y política. La población, antes escéptica, sintió un nuevo orgullo identitario. El avance tecnológico catalizó cambios en la educación, la ciencia y la proyección internacional de Burkina Faso. Sin embargo, el riesgo era gigantesco. Si este experimento fracasaba, África perdería una oportunidad histórica de emancipación y quedaría más expuesta al espionaje, a presiones externas y a inestabilidad interna. El desafío era tan grande como la promesa. Miles de miradas se posaron sobre el cielo africano, conscientes de que el futuro podía cambiar en cualquier instante. El lanzamiento alteró la percepción global y abrió caminos impensados para la soberanía, pero también expuso al continente a nuevos dilemas y amenazas estratégicas.
El éxito de Burkina Faso no solo desafió las expectativas internacionales, sino que también provocó reacciones inmediatas en los centros de poder global. Pronto, la presión externa pondría a prueba la resiliencia y la independencia recién logradas. El control del espacio dejó de ser solo una cuestión de soberanía. Ahora transforma la economía, la diplomacia y la seguridad. Cuando Burkina Faso lanzó sus primeros satélites, el mundo presenció algo más que un logro tecnológico. Fue la entrada de África en una era donde el cielo deja de ser frontera ajena y se convierte en territorio propio. La llegada de imágenes satelitales revolucionó la gestión de los recursos naturales, el agua y el territorio. Ya no depende de informes extranjeros. En menos de un año, Burkina Faso detectó amenazas militares, descubrió rutas de tráfico ilegal y fortaleció el control de sus fronteras con datos propios, en tiempo real. Los africanos, por fin, vigilan su casa desde el cielo, con ojos que les pertenecen. Pongamos un ejemplo concreto. En el pasado, Burkina Faso dependía de informes satelitales franceses para anticipar movimientos sospechosos en sus fronteras norte y este, donde la presencia de grupos armados era constante. Ahora, gracias a sus propios satélites, el país puede identificar en tiempo real columnas de vehículos, movimientos de personas y cambios en el terreno que indican posibles amenazas. Este control inmediato permite reaccionar en cuestión de minutos, salvando vidas y recursos. Es la diferencia entre ser espectador y ser dueño de tu destino. El cambio más profundo fue en la economía agrícola. Gracias a los datos satelitales, el país pudo aumentar la producción de alimentos en alrededor de un 15%. Los agricultores ajustaron el riego, anticiparon plagas y respondieron rápido a las sequías. Así, millones de personas comieron mejor y el país dejó de depender tanto de la ayuda internacional. Para ilustrar este impacto, basta comparar los reportes de cosechas de 2023 con los de años anteriores. Los pequeños agricultores de la región de Bobo-Dioulasso, por ejemplo, accedieron a mapas de humedad del suelo generados por satélite, lo que les permitió modificar sus calendarios de siembra y reducir las pérdidas por sequía. El resultado fue una cosecha récord en un año especialmente difícil, con menos pérdidas y mayor rentabilidad. El modelo de Burkina Faso se volvió referente. Países como Níger, Malí y Senegal decidieron unirse, dando forma a un consorcio espacial africano. Por primera vez, la cooperación regional se basa en tecnología propia y en la capacidad de decidir juntos el destino del continente. África deja de ser receptora pasiva y se convierte en productora y exportadora de soluciones que responden a sus propias realidades. Esta cooperación recuerda a la fundación de la Agencia Espacial Europea en 1975, cuando naciones europeas decidieron unir esfuerzos y recursos para competir con Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy, el Consorcio Espacial Africano sigue el mismo camino, pero con una motivación distinta: recuperar la autonomía y la dignidad tecnológica tras siglos de dependencia externa. Pero semejante revolución no vino sin riesgos. El éxito burkinés desató reacciones hostiles, ciberataques, sanciones económicas y presiones diplomáticas. Se habla incluso de intentos de desestabilización política orquestados desde el exterior. El mensaje es claro: la independencia africana en el espacio incomoda a quienes durante décadas controlaron la información y el acceso a los recursos. Desde aquí, el camino se bifurca en 3 escenarios. El primero: África logra el éxito total y lidera la innovación espacial, asegurando su autonomía. El segundo: la cooperación regional sobrevive entre tensiones y desafíos externos, poniendo a prueba la unidad africana. El tercero, el más peligroso: sabotajes, bloqueos internacionales y nuevas formas de dominación, invisibles pero letales. La apuesta nunca fue tan alta. Quien controla el espacio controla los recursos, la soberanía y la estabilidad económica. Si África fracasa o se divide, podría quedar atrapada en nuevas cadenas de dependencia tecnológica y política. El futuro del continente, su independencia y su bienestar están más en juego que nunca.
¿Cómo garantizar que esta revolución no sea solo una chispa fugaz? ¿Qué estrategias pueden blindar estos avances frente a amenazas externas y asegurar que el aprendizaje sea compartido? El verdadero reto apenas comienza. Pero el futuro no está escrito. Las próximas decisiones determinarán si África consolida su lugar entre las potencias espaciales o si cede, una vez más, su destino a intereses ajenos. La revolución de Burkina Faso no pertenece solo a un país. Cada joven, cada nación africana, puede y debe sumarse. Este hito histórico prueba que la soberanía tecnológica está al alcance de quienes se atreven a imaginar y construir. Pero la gran pregunta es, ¿cómo transformar este logro aislado en una ola imparable de cambio en todo el continente? El primer paso es invertir con decisión en infraestructura y formación tecnológica. Hablamos de crear laboratorios propios, centros de datos, redes de comunicación controladas localmente, pero también de apostar por la enseñanza de ciencias, ingeniería y programación desde edades tempranas. Solo así se forja una autonomía real, libre de la tutela de potencias externas. Consolidar un consorcio espacial africano es vital. Si los países suman esfuerzos, compartirán datos satelitales, defenderán mejor sus fronteras y responderán juntos ante emergencias. Esta cooperación eleva el poder de negociación de África y reduce su vulnerabilidad ante presiones externas. Diversificar alianzas resulta clave. Colaborar con naciones como China abre acceso a tecnologías avanzadas y a formación de alto nivel. Sin embargo, el reto es no repetir errores del pasado. Hay que mantener el control africano sobre cada proyecto, cada decisión estratégica. El modelo africano puede inspirar a otras regiones a buscar su independencia tecnológica. Si una nación sin litoral como Burkina Faso puede iniciar una revolución espacial, se derriban los límites mentales y las oportunidades se multiplican para todos. El ejemplo de Burkina Faso enseña que la mayor riqueza no está en los minerales ni en el dinero, sino en la visión colectiva y la colaboración. Cuando el talento local se une con un propósito común, los obstáculos dejan de ser imposibles. La juventud africana es el motor de este cambio. Con creatividad, energía y acceso a recursos, los jóvenes pueden diseñar el futuro, desde aplicaciones agrícolas hasta sistemas de gestión del agua y prevención de crisis humanitarias. Pero hay un riesgo latente. Si los logros, recursos y conocimientos no se comparten ni se multiplican, el impulso inicial puede desvanecerse. La falta de cooperación y visión a largo plazo dejaría al continente expuesto a nuevas formas de manipulación y dependencia. Por eso, la pregunta urgente ya no es qué logró Burkina Faso, sino qué hará África entera. La revolución tecnológica necesita manos, mentes y corazones comprometidos en cada rincón del continente y de su diáspora. La ventana está abierta. El futuro de la soberanía tecnológica africana depende de las decisiones que se tomen hoy. ¿Estará África lista para tomar el control de su destino? El futuro de África se está forjando en este instante, y cada voz importa. Lo que acaba de lograr Burkina Faso trasciende la tecnología. Es el acto fundacional de una era en la que la soberanía africana deja de ser promesa y se transforma en conquista palpable. Un país sin litoral, para muchos invisible en los mapas del poder, ha demostrado que la revolución espacial africana florece donde hay determinación y visión. Ahora, el continente africano enfrenta su oportunidad histórica: romper los ciclos de dependencia y tomar control de su destino. Quedarse al margen es renunciar a ser protagonista de una transformación que definirá el siglo XXI. Cada persona, desde cualquier rincón del continente y del mundo, puede ser parte activa de este momento crucial. Apoyando, compartiendo, aprendiendo y demandando que se reconozca el liderazgo africano en innovación y tecnología. Sumarse a esta revolución no es solo un privilegio, sino una responsabilidad colectiva. El impacto de este logro supera las fronteras de Burkina Faso. Reescribe las reglas del juego en la política internacional, abre nuevas rutas hacia recursos estratégicos y fortalece el orgullo identitario de pueblos enteros.
Cada gesto cuenta. Compartir este mensaje, involucrarse en debates, invertir en educación y tecnología, o simplemente difundir la historia de quienes desafiaron los límites impuestos. Así es como las grandes transformaciones se hacen imparables. El mundo observa. ¿Serás de quienes solo miran o de quienes construyen el porvenir? La soberanía tecnológica africana no es una meta distante, sino un camino que apenas comienza. Depende de todos nosotros decidir hasta dónde llegar. Para quienes buscan pasos concretos, la historia de Burkina Faso ofrece una hoja de ruta. Primero, identificar las áreas críticas donde el control tecnológico es clave. Comunicaciones, vigilancia, gestión de recursos naturales. Luego, invertir en programas de becas para formar ingenieros y científicos en universidades africanas y extranjeras, asegurando el retorno y la reinversión del conocimiento en casa. Segundo, crear marcos regulatorios que protejan la propiedad intelectual africana, evitando la fuga de cerebros y el robo de invenciones. Tercero, fomentar la colaboración entre gobiernos, sector privado y sociedad civil, para que la innovación sea inclusiva y tenga impacto real en la vida cotidiana. Cuarto, apostar por la transparencia y la rendición de cuentas en todos los proyectos tecnológicos. Solo así se construye confianza y se evita que la corrupción socave los avances logrados. Quinto, no temer a la experimentación y al aprendizaje de los errores. Cada tropiezo es una oportunidad para fortalecer el modelo africano. Finalmente, nunca olvidar que la revolución tecnológica es, ante todo, una revolución cultural. Cambiar la mentalidad, creer en el valor propio y desafiar los estereotipos impuestos es tan importante como lanzar un satélite. Si Burkina Faso pudo hacerlo, ¿qué impide que otros sigan su ejemplo? La historia africana está llena de ejemplos de resistencia, ingenio y superación. Desde la Universidad de Tombuctú, que en el siglo XIV era un faro de conocimiento, hasta los movimientos de independencia del siglo XX, el continente siempre ha sabido reinventarse. Hoy, la nueva independencia se juega en el espacio, en los laboratorios y en las aulas. Cada satélite lanzado, cada dato recolectado y cada joven formado son pasos hacia una África que ya no pide permiso, sino que lidera, propone y transforma. El reto es inmenso, pero las posibilidades lo son aún más. Si logramos que cada país africano aporte su talento, sus recursos y su creatividad, el futuro será tan grande como el cielo que ahora observan los satélites burkineses. Así se cierra el círculo. Del sueño imposible a la realidad palpable, de la dependencia a la autonomía, de la invisibilidad a la relevancia mundial. Burkina Faso ha abierto la puerta. El resto del continente debe atreverse a cruzarla. El destino de África está, hoy más que nunca, en sus propias manos. Y en las tuyas también. ¿Vas a ser parte de la historia o vas a quedarte mirando cómo otros la escriben? La respuesta se está forjando, ahora, bajo el mismo cielo que alguna vez fue frontera y ahora es horizonte de esperanza.